pensar, nos lleva a interiorizar de muchas de las injusticias que se están haciendo. Y para mí yo creo que es una fuerza de más para poder llevar la voz de los sin voces allá donde haga falta. Porque me duele mucho escuchar a Jorge Fernández Díaz hablar de los inmigrantes o dar noticias cuando él no sabe realmente lo que pasa en la frontera, no lo sabe. Y seguro que por mucho incluso que le enseñen los vídeos, no se puede poner en la piel de esos inmigrantes que intentan cruzar, digamos, para mejorar su vida. Yo creo que ha llegado el momento en el que nosotros nos tenemos que levantar para poder darnos a conocer. Y en ese mismo sentido, yo puedo decir que me siento muy orgulloso y es un honor para mí esa oportunidad que me habéis dado para poder contaros quién soy, poner rostro al fenómeno migratorio y al fenómeno de los refugiados y hablar de África. Porque África parece que es algo lejano, es algo muy desconocido en Europa, pero África está a solo 14 kilómetros de la costa de Europa. Sabemos mucho más de los Estados Unidos, que está al otro lado, muy lejos. Sabemos mucho más de los Estados Unidos, incluso que de África que tenemos aquí al lado. Ahora mismo seguro que si hago una pregunta a África, seguramente, y eso lo he visto en las charlas donde he ido, volverán respuesta como hambre, guerra, sequía, miseria. Esa es la imagen de África que la gente tiene en Europa. Pero África es mucho más que eso. ¿Pero qué pasa? África está siendo saqueada por los países occidentales. Y cuando digo los países occidentales, están los Estados Unidos y está la Unión Europea. Estamos viendo cada día y cada vez más guerras, más conflictos, y la pregunta que nos hacemos es: si vienes, saqueas, no desarrollas, ¿qué quieres que yo haga? Yo que estoy ahí. Yo que estoy hablando, me gustaría contaros un poco un resumen de mi historia, el por qué estoy aquí. Yo en Camerún, yo soy de Camerún. En Camerún tenía una vida muy buena. Mis padres económicamente, yo tengo el placer de decirlo, están muy bien económicamente. Yo podía ir a estudiar a cualquier parte del mundo si a mí me hubieran, dado el visado. Pero a un africano, por mucho dinero que tengas, si no eres hijo del presidente dictador que por los intereses económicos tiene relación con tal país, no puedes conseguir un visado para ir a estudiar donde quieras o hacer el turismo. Ese es el problema que tiene África y los africanos. Yo en Camerún conocía incluso a algunos chicos de mi edad, franceses, que estudiaban en Camerún. Y yo me hacía muchas veces la pregunta del por qué yo no puedo ir a Europa a estudiar. Yo en Camerún, como decía, estudiaba y tenía una vida muy digna. Pero ¿qué pasa? Es que en Camerún no se valoraban los estudios. Al menos antes de que yo me fuera de mi país. Yo llevo ya 7 años fuera de mi país, lejos de mis seres queridos, lejos de mi familia. Eso nadie lo hace por gusto. Y yo me fui con un billete de ida, pero jamás con un billete de vuelta. Yo me fui sin saber qué día podía volver. Me fui sin saber incluso a dónde iba a parar. Yo desde pequeño tenía las ganas y las inquietudes de estudiar, de formarme, de ser alguien útil para el mundo. Esas inquietudes fue
lo que me movió, lo que me motivó a poder salir. Y yo cuando me fui de Camerún, os aseguro que no era con la intención de venir a Europa, no era con la intención de venir a España. Yo me fui de Camerún con la intención de ir a un país vecino que se llama Nigeria para poder seguir con mis estudios ahí. Llegué y conforme iba avanzando, las cosas se me iban poniendo peor. Y cada vez como tenía mis metas delante, porque yo lo que me movía a mí eran esas metas que yo tenía por delante, de poder estudiar. Entonces a partir de ahí, cuando las cosas se empezaron a complicarme, en vez de volver atrás, yo decidí seguir, pero con la intención de llegar a conseguir esa meta. Y yo cuando me fui de mi casa, yo tenía 15 años. Mis padres no lo sabían, porque evidentemente ningún padre puede dejar a su hijo con 15 años o con la edad que sea ir a la aventura sin saber si va a volver o no. Emprendí ese viaje y tuve que cruzar 4 fronteras antes de llegar a la orilla de Ceuta. La frontera de Tarajal que habéis visto, por ahí entré en Ceuta. Ahora os lo contaré. Tuve que cruzar, como decía, 4 fronteras antes de llegar a Ceuta, de las cuales Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, donde más dificultades, es verdad que he tenido muchas dificultades durante el camino, pero donde más dificultad he tenido fue en el desierto de Sahara. Como sabéis, es uno de los más grandes en el mundo. Yo estuve 4 días en el desierto sin comer, sin beber, para intentar cruzar el desierto. Y como sabéis, durante el día hace mucho frío, mucha calor, perdón, y por la noche hace mucho frío. Sin abrigo, sin nada, sin comida, deshidratado. Delante de mí morían muchos chicos que estaban conmigo haciendo el viaje. Podías estar por la noche, te despide de alguien, buenas noches, y por la mañana le das así y la persona no responde, la persona ha muerto. Eso con 15 años que lo veía. Cosas que yo he visto con esa edad, hay muchos, incluso con esa edad aquí en Europa, estarán delante de la televisión con la PlayStation jugando. Pero a esa edad, y lo que hacíamos en ese momento era enterrar a esos cuerpos y seguir el camino, porque tú en el desierto, aparte de estar deshidratado, no puedes sacar a nadie de ahí. Así emprendí el viaje, llegué a Argelia, porque cada vez que iba avanzando durante mi camino, tenía la esperanza de que delante iba a encontrar algo mejor. Y eso es lo que me movía. Llegué a Argelia y resulta que en Argelia no se podía vivir, no se podía estar. Porque la policía argelina, cuando ven a los chicos negros, nos cogen otra vez después de haber hecho todo el viaje cruzando el desierto. Cuando la policía nos cogía, nos pegaban palizas y nos llevaban otra vez al desierto. Yo sé de mucha gente que le han devuelto al desierto y han retomado fuerza y han vuelto otra vez. De Argelia fui a Marruecos. En Marruecos estuve viviendo 1 año entero en el bosque de Castillejo, al lado de Tetuán, para intentar entrar a Ceuta. Iba por un lado y por otro. Yo iba por Nador, por la parte de Melilla, intentando entrar, pero por ahí lo que pasa es que cuando llegas, como decía antes, piensas, África está siendo saqueada. Yo salgo a buscarme un futuro mejor, o yo salgo, mejor dicho, a buscar eso de lo que a mí me ha robado. Y cuando llegas, ¿qué te encuentras? 3 vallas de 6 metros con pinchos y alambre. Eso es la realidad, digamos, que separa, entre comillas, a la Europa rica de la África metafóricamente pobre, como los dicen. Entonces, cuando veía eso, yo jamás intenté saltar la valla, porque yo a esa valla la tengo mucho respeto, porque es una valla, como decía antes, de 6 metros con pinchos alambre. Las cuchillas que habéis visto no es una película.
Son reales esas cuchillas. Yo estando en el bosque veía a los chicos que iban a intentar saltar la valla. No os podéis imaginar cuántos chicos se han quedado enganchados a la valla con la cuchilla que les perfora el estómago. Algunos llegaban con muchos cortes. Entonces yo cuando veía eso no tenía el valor, yo lo reconozco, de poder enfrentarme a esa valla. Por eso busqué la vía para poder entrar por la parte de Ceuta. Y por la parte de Ceuta tampoco es que es algo fácil, porque yo entré en Ceuta en diciembre de 2011 y a partir de diciembre de 2011 reforzaron la parte del Tarajal y después de nosotros los siguientes intentos fueron el documental que acabamos de ver, que fue hace 2 años. Entonces hubo 2 años en los cuales no hubo intentos en ese sitio porque estaba militarizado. Y cuando digo militarizado, peso mis palabras. Porque yo, después de haber pasado por Ceuta, fui a Ceuta más de una vez y ahí tuve la oportunidad de acercarme a esa valla y de ver realmente por dónde he entrado. Porque no me lo creía ni yo. Yo no sé nadar. Yo entré a Ceuta a nado. ¿Habéis visto el espigón? Había que nadar, digamos, desviar el espigón para poder llegar al suelo de Ceuta. Y antes de llegar ahí, hay una base militar que tienes que entrar y enfrentarte, poder esconderte y poder llegar a la orilla. Y cuando llegas a la orilla, para ponerte a nadar, tienes 2 cosas. Aunque no sepas nadar, y a mí es lo que me pasó. Con toda la valentía, hice todo el camino desde el bosque, llegué a la orilla y tenía detrás de mí a la policía marroquí cargada de palos. Y exactamente sabes lo que te está esperando. O te tiras al agua, o te cogen, te pegan una paliza. Hay chicos que cuando les pegan la paliza incluso no les llevan al hospital. Les abandonan ahí. Nosotros mismos somos los que venimos, les cogemos y les llevamos al bosque. Por milagro, algunos las heridas se curan, otros no. Si no tienes la suerte, te cogen otra vez y te devuelven a la frontera con Argelia. Porque Marruecos con Argelia, desde lo que pasó con Sahara Occidental, no tienen acuerdos, digamos, diplomáticos. Entonces, entre Marruecos y Argelia no puedes coger un coche para cruzar. No tienen, digamos que no tienen frontera reconocida. Porque Argelia se posicionó claramente a favor del pueblo saharaui. Entonces, a partir de ahí, las relaciones entre Marruecos y Argelia se rompieron. Entonces, de Argelia a Marruecos tienes que ir andando. Y ese camino lo hice yo. Entonces, el día que llegué a la orilla de Ceuta, tenía a los militares marroquíes detrás. Era o entrar o saber lo que me esperaba. Yo me metí al agua, me tiré. Nada más tocar el agua, lo único que recuerdo ese día fue los gritos de los chicos. Y yo veía delante de mí a alguien que le dieron un palo en la cabeza. 2 chicos murieron ese día, el día que entré yo en Ceuta. 2 chicos. Y a mí no porque con todo eso, cuando entramos, lo de la devolución en caliente que veis, es verdad, es algo que ocurre a diario cuando hay entradas, tanto en Ceuta como en Melilla. Son cosas reales. Entonces yo recuerdo solo la parte de haber tocado el agua y los gritos que escuchaba, y a partir de ahí no sabía lo que pasó, porque yo llegué inconsciente a Ceuta. Yo me siento muy afortunado de poder contarlo, de poder dar rostro, de poder dar voz a esos compañeros que murieron, esos compañeros que no pudieron llegar a, digamos, a tierra española, que no pudieron, porque el mar Mediterráneo es un cementerio. Parece que no, pero es un cementerio. Yo me acuerdo que cada día
incluso estando en Ceuta, teníamos que ir todos los días al cementerio para enterrar a los cuerpos. Pues yo cuando lo que me da la fuerza de poder contarlo, de poder decir, es cuando pienso a esos. La familia no sabe dónde están. Y ya cuando pasa eso, ya no te llamas Sani, ya eres un cuerpo. Te ponen un número. Ya eres el número 100 y pico, 200 y pico de los que murieron y de los que tienen, digamos, de los que están en el archivo, porque hay otros que no llegan a encontrar el cuerpo. Entonces yo me siento afortunado de poder contarlo. Cuando llegué a la orilla de Ceuta, me llevaron al hospital. Yo desperté en el hospital. Cuando escuché a la gente hablar en español, ya sabía que estaba en territorio español, pero no, todo lo que pasó alrededor no lo sabía. Y cuando llegué a Ceuta, a partir del primer día, porque yo no hablaba castellano cuando llegué a Ceuta, entonces a partir del primer momento yo tenía muy claro que yo quería estudiar. Entonces empecé a ir a dar clases de castellano. Estuve un año en Ceuta y supe aprovechar ese año que estuve en Ceuta. No era un año de gloria, como se puede decir, pero supe aprovecharlo, porque Ceuta es una cárcel dulce que os deja. Vais a salir del SETI, como habéis visto, podéis ir a toda la ciudad, porque Ceuta es como una isla. Vas a rodear todo Ceuta, pero no puedes salir de ahí. Es una cárcel dulce. Y yo estuve un año ahí. Y después de Ceuta, después de haber estado un año en Ceuta, me llevaron a la cárcel. Esa sí que una cárcel a régimen cerrada, militarizada, que lo llaman el CIE, que también es una de las vergüenzas que hay que denunciar. Yo estuve 2 meses en el CIE, porque resulta que la ley de extranjería en España dice que cuando entras a España de forma, yo no lo quiero llamar irregular, pero ellos lo llaman así, que hay que meterte en la cárcel. Y hablamos de un país democrático. Hay que meterte en la cárcel por el simple hecho de querer mejorar tu vida, por el simple hecho de haber cruzado la frontera de España. Una frontera que con tus propios medios, incluso si quieres venir de manera legal, no te lo permiten. Yo sé de chicos que han pagado 5.000 o 4.000 euros para poder esconderse debajo de un camión o debajo de un coche para poder llegar a suelo español. Con 5.000 euros estoy seguro que cualquiera de vosotros se pega un viaje en cualquier parte del mundo sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Y eso a mí no es que me dé rabia. Lo que me da rabia es por qué tenemos que salir nosotros. Porque la tierra está repleta de diversidad, sobre todo África. Yo considero África uno de los continentes más ricos, a pesar de, a mí me pueden contar lo que quieran contar, yo sé que África es uno de los continentes, sino el continente más rico del mundo. ¿Por qué no podemos estar en nuestros países, disfrutar de todas esas riquezas, disfrutar del desarrollo? ¿Por qué no lo podemos hacer? Nadie pide venir a Europa, y os aseguro que si de verdad esos países que vienen a África, a saquear África, si desarrollaran por lo menos los sitios donde explotan, ningún africano o nadie, ni los sirios que vemos ahora están saliendo, están huyendo de la guerra, no lo hacen porque quieren, no lo hacen por gusto. Son gente que tenía una vida digna, son gente que tenían estudios, son gente que los niños salían, jugaban en la calle entre ellos. Cuando escucha a un niño sirio decir, nosotros no es que queramos ir a Europa, nosotros queremos que paren la guerra. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar, digamos, la hipocresía del ser humano? Siempre nos están vendiendo el hecho de que la multiculturalidad o la relación entre la gente es un peligro. ¿Por qué no lo podemos ver como una riqueza? Siempre es lo que nos están vendiendo. Cuando pones la tele, uno de los peligros es los medios de comunicación. A mí me gusta informarme.
Yo soy muy inquieto, pero la noticia tal como me viene, yo soy muy crítico y hay que ser crítico, hay que sacar sus propias conclusiones. No basta con que la noticia tal como te la dan. Acabo de ver en un periódico, ahora mismo en el documental, 30.000 inmigrantes queriendo asaltar a la valla. Tú estás en Ceuta o en España y dices, wow, eso, porque son noticias sensacionalistas. Cuando ves esa noticia, o asalto en la valla de Melilla, o invasión, la palabra invasión, por favor. Es que muchas veces nos dejamos llevar por pequeñas cosas, lo que nos dicen, lo que nos cuentan. Tenemos que ser críticos, tenemos que levantarnos, que decir de una sola vez y de una sola voz que basta. Tenemos que decidir y tenemos esa fuerza de decidir. Yo cuando miro atrás y veo todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, yo creo que el ser humano todavía no hemos aprendido de la historia, no hemos aprendido. Nos quedan muchas cosas. Porque hablamos de quitar la barrera, sí. Yo no creo en las fronteras. Porque muchas veces a mí incluso en las charlas han llegado a preguntarme, pero tú con todo lo que está pasando, lo que ha hecho el hombre blanco, ¿no tienes el resentimiento o no tienes odio hacia la persona blanca? No. Yo es que la palabra odio o venganza no existen en mi vocabulario. Porque yo creo en la gente, yo creo en la persona. Yo creo en el amor entre las personas, yo no creo en las fronteras. Todo lo que a mí me pueden contar, porque los poderes lo que realmente quieren es que nosotros nos miremos o nos veamos como enemigos. Porque es lo que nos venden. Cuando ellos vienen y hacen ese trabajo sucio, quieren que cuando tú llegas a España, todo lo que ha hecho el gobierno de España, que tú tengas resentimiento hacia los españoles. Pero así no funciona el mundo. Nos tenemos que levantar todos de una sola voz, hablar, sensibilizar a la persona, porque de ahí quitarnos primero, porque antes de quitar el muro de Ceuta y de Melilla, o antes de quitar el muro que separa, que impide a los sirios de llegar hacia Europa, nos tenemos que quitar nuestros propios muros, porque los tenemos. Y nuestros propios muros, ¿qué son? Los prejuicios. Lo hay. Es verdad, muchas veces he hablado y hay gente que te dice, pues yo no veo el racismo, yo no veo la discriminación, pero la hay en cualquier pequeño gesto que hacemos o que podemos hacer. Nos tenemos que quitar primero, que dejar caer esos muros personales antes de seguir con la lucha de quitar esos muros, porque sí que se puede. Yo cuando pienso en la lucha de Mahatma Gandhi, cuando pienso en la lucha de Martin Luther King o de Rosa Parks o de, ¿cómo se llama? Cuando pienso en la lucha de Nelson Mandela, digo, ha merecido la pena. Son gente que, es verdad, no han visto en su momento digamos, el fruto de su lucha, pero la lucha sigue y todavía se está abriendo puertas. Nelson Mandela ha estado mucho tiempo en la cárcel preparando cómo va a hacer para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Lo consiguió. Es verdad que todavía hay esas cosas que siempre quedan, pero ha podido luchar con eso. Los negros en los Estados Unidos no se podían sentar en los autobuses. Y fue una mujer que dijo basta ya y se levantó un día y lo hizo. Y yo creo que lo podemos hacer. Yo cuando hablo me incluyo dentro. Porque yo creo que cada uno de nosotros, si ponemos, no hace falta llegar a la Moncloa y decirle a Rajoy basta ya. No. Desde nuestras pequeñas comunidades, con nuestras familias, con nuestros amigos, sensibilizar, decir lo que es la cosa, explicar por qué vienen esos refugiados, por qué vienen esos inmigrantes, que no son un peligro. Yo estoy aquí ahora mismo, pero a mí me han vendido como un delincuente.
Y si tú te lo crees, aquí no estarías. Por eso yo quiero contar lo que soy, para que la gente realmente vea que lo que quiero es relacionarme con la gente, lo que quiero es conocer a la gente, darme a conocer. Y yo hace poco creía en un mundo mejor, pero ya no creo en un mundo mejor. Yo quiero crear un mundo mejor, porque basta de creer, hay que crearlo, este mundo mejor, y está en nuestras manos de poder hacerlo. Entonces, lo que puedo decir aquí, no hay mucho tiempo, es daros las gracias de poder haber estado allí, de poder haberme dado la oportunidad de hablar y de contaros un poco mi vida, la lucha, y os puedo asegurar que la lucha sigue y nosotros todos juntos venceremos. Eso está más que claro, porque antes de nosotros ha habido luchadores y han llegado a lograr sus objetivos. Algún día en ese mundo solo nos levantaremos bajo una bandera de amor, de paz y de justicia. Muchísimas gracias. Sani nos ha contado muchas cosas, tendría muchísimas más que contar. El tiempo avanza y ese siempre es nuestro límite. Entonces, si alguien quiere también participar, hacer alguna pregunta, una observación, es el momento para aprovechar estos minutos finales que tenemos y que después en la calle, si no hay prisa, podemos seguir. Voy a pasar el micrófono si alguien levanta la mano para hacer alguna intervención o algún aporte o alguna pregunta. Sani, ayer estuvimos hablando tú y yo y me explicaste un poco cómo te trataron en el CIE y lo has contado, pero me gustaría que explicaras lo que me contaste de la fila de los policías y cómo te trataron allí aquellos días, porque creo que es importante que la gente de aquí sepa cómo se comportan allí, creo que es muy importante. El CIE, que por su definición es Centro de Internamiento de Extranjeros, para decirlo un poco de manera poética, porque así es como lo dice, pero es una cárcel. Es una cárcel a régimen militar, porque para llevarte al CIE, cuando sales de Ceuta, te esposan. A mí jamás me habían esposado en mi vida, jamás, y fue la primera vez. Me esposaron las manos, los pies, no me podía mover. Me metieron como si fuera un saco dentro de la furgoneta. Viajaron y la furgoneta la metieron dentro del barco para cruzar de Ceuta hasta Algeciras. Y de Algeciras teníamos que ir al CIE de Tarifa. Entonces ahí nos llevaron hasta el CIE de Tarifa y hasta que no llegue la furgoneta en el CIE no abren la puerta. Llega la furgoneta. Cuando abren la puerta hacen filas de policía. Esos policías son policías especiales, porque yo no había visto, vas en los gimnasios y ver a tíos muy grandes, pero esos policías eran como policías que iban a por los terroristas. Entonces hacían filas y ahí es donde te soltaban. Tenías que pasar en medio de los policías hasta entrar en tu celda. Y cada policía llevaba una arma así, apuntado. Yo eso no lo había visto, en películas sí, pero en vivo nunca. Cuando te meten en la celda, no te das cuenta de que es un régimen militarizado hasta que te cierren la puerta. La puerta no la cierren despacio, pero para que tú sepas dónde estás, la dan una patada y hacen un ruido que eso sí que te llega, para que tú sepas dónde estás. Y en el CIE hay una continua provocación de la policía para que tú te rebeles. Y si te rebelas, ya tienen motivo para devolverte a tu país. Y en el CIE tenemos 5 minutos para ducharnos.
y tú te estás duchando, tienes a un policía delante, no hay pudor, no hay intimidad, está la policía ahí. Si en los 5 minutos no has terminado de ducharte, sales así, igual le da. Y ahí en el patio tienen como una jaula, donde se guardan en los circos, donde se guardan a los leones. En esa jaula es donde nos guardan en el patio y la cierran. En Tarifa hace mucho viento para los que han ido alguna vez a Tarifa, y así nos dejan hasta la hora de comer. Entramos a comer, volvemos a salir, así un régimen durante 2 meses. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Llegué al CIE y les pedí por lo menos que me dejaran un libro para que los 2 meses, los libros, porque yo me llevé muchos libros de los que tenía, y yo pensaba que era un sitio donde podía estar leyendo para que se me pase esos 2 meses rápidamente. No, cuando entras te quitan todo, hasta los cordones de los zapatos te quitan. Entonces ahí no tenía acceso a nada, no sabía ni siquiera si pasa el tiempo o no, no sabía ni qué hora es. Entonces en ese sitio yo vi la entrada del año de 2013, yo lo viví en el CIE. Que mientras la gente, el 24, cuando la gente estaba en familia celebrando Nochebuena, nosotros estábamos en la celda. A las 9 teníamos que entrar en la celda. Si queremos dormir, nos quedamos ahí. No vi la entrada del año 2013. Y estos 2 meses que estuve en el CIE fueron 2 meses de mi vida que jamás podré recuperar. Porque lo perdí así, en la nada. Ese es el CIE, por así decirlo. Buenas. Hablo en castellano para que me puedan entender. Y no, me gustaría, porque, bueno, yo he participado en no sé si decir indirectamente, pero Metromonstruo se puso en contacto conmigo porque encontró un vídeo que yo filmé de un testimonio. Y bueno, es el testimonio que sale al principio y me gustaría hablar un poco de este chico, ¿vale? No, es igual. Entonces, bueno, yo estuve en la frontera como fotógrafa para conocer un poco después de las muertes y conocí, después de algunos intentos, pues conocí a este chico Ron, que le han puesto, que no es su nombre real, pero conocí a Ron en el bosque con un grupo, en la carretera, más bien. Entonces, bueno, él, pues el mismo día que lo conocí, yo le expliqué que quería conocer a gente que hubiera vivido la tragedia y tal, y él dijo, yo estuve ahí, y encima pues mataron a mi hermano. Bueno, él sigue, se llama Romeo, no pasa nada, lo puedo decir aquí, ¿no? Él sigue en Marruecos, han pasado 2 años y aún sigue ahí, porque otros tuvieron más suerte. El mismo año abrieron las fronteras, en agosto, entraron casi 1000 personas por Tarifa, y él está ahí, es traumático. O sea, yo simplemente es como si le estuviera dando un poco más aún de voz, porque es, en cierta manera, después del trauma, haberlo vivido y todo, para mí es un alivio que salga aquí, ¿no? Y él me lo dijo, yo, si puedo ayudar, pues están viviendo en unas condiciones terribles. A veces no tienen ni para comer, tú lo sabes. Y bueno, nada, solo un poco que él sigue ahí, que vale, sale en el documental, pero esta persona existe, está ahí, yo estoy en contacto, es amigo suyo, por cierto. Y es muy triste pensar que, y él me lo decía, no sé si ir a Libia, no vayas por Libia, es que es una situación muy dura. Y no sé, ya lo intentará, igual tiene suerte, ¿no? Y bueno, están ahí porque en Marruecos los tratan fatal. Van de un lado a otro, no sabe nunca, pues... Es realmente una historia muy... Vivirlo de cerca es muy duro conocerlo. Yo me impresionó mucho cuando estuve ahí al cabo de 2 meses de que pasara esto y que me dijo, no, si fueron 80 muertos, desaparecidos, o bueno, si están desaparecidos están muertos, ¿no? Y yo pensaba, esto no lo he leído en ningún sitio, no lo han dicho en ninguna tele. Se está empezando porque lo han puesto, pero es como que queda en el olvido, ¿no? Nos quedaremos con el número de 15, ¿no? Pues que son muchos más.
Y yo encontré bastante gente, los que pude entrevistar así, todos coincidían. Vale, igual se equivocan, pero es que me parece increíble. A ver, lo de los muertos, yo creo que lo único que pueden decir la cifra exacta son los propios inmigrantes. Lo digo por mi experiencia, porque antes de ir a poder intentar entrar, nos contamos. Y yo creo que tontos no seremos, que cuando vamos a intentar, llegamos al bosque, después de 2 días nos llaman los del SETI, los que han entrado, y nos dicen, somos 15. Nosotros nos contamos los que hemos quedado. ¿Cuántas personas han quedado? A partir de ahí puedes sacar la conclusión de lo que han muerto. Entonces, cuando dicen que son 80, créeme que lo pueden ser fácilmente. Yo vi, a mí me mandaron un vídeo, porque yo sigo siempre en contacto, desde que me fui, sigo en contacto y en la lucha por esos temas, ¿no? Y me mandaron un vídeo de los cuerpos. Aquí no se ve muy bien, pero es chocante, es traumático. Por la parte de Marruecos. Ese vídeo lo tuve que borrar porque para mí era algo muy fuerte poder ver ese vídeo, pero yo ese día que me lo mandaron tuve el valor porque dije que lo quiero ver y pude identificar a algunos chicos que yo conocía cuando yo estaba en el bosque. Y eso sí que duele, y duele mucho hasta en el alma, que alguien que has conocido, alguien con el que has compartido, digamos, el mismo sueño, y un día ves que esa persona no ha podido llegar y que se ha quedado en el intento. Eso sí que es duro. ¿Has preguntado? Si no hay pregunta es que ha quedado muy claro. O que nos hemos quedado sin palabras. También. Que creo que es más esta segunda parte. Bueno, yo estoy un poco pendiente de la hora, porque nos dijeron que a las 10 esta casa cierra, porque en alguna hora también hay que cerrar, y por lo tanto propongo que, bueno, que lo demos por terminado aquí y que en todo caso podemos salir y conversar, que creo que algunos vamos a seguir haciéndolo, por lo tanto se puede sumar quien guste. Agradecemos mucho a Sani, que ha venido expresamente de Córdoba para estar con nosotros hoy. Bueno, llegó el sábado y ya nos ha acompañado en varias oportunidades, y que no se cansa de, como dice él, por una muy buena causa, repetir una y otra vez su historia, contar, denunciar, anunciar, porque creo que también ha habido mucha esperanza en sus palabras, ¿no? De que las cosas algún día van a ser distintas, pero que supone que todos y todas nosotros nos impliquemos. Entonces yo también aprovecho para hacer un llamado desde aquí, en el sentido de que creo que esta frontera de Ceuta y Melilla no podemos permitir que siga así. Es nuestra frontera, no solo porque somos europeos, porque hasta que no cambiemos las cosas pertenecemos al Estado español, y esa es la que nos queda más cerca. Y si estamos indignados, indignadas con lo que ahí ocurre, tenemos que hacer algo, y ese algo será presionar a nuestros políticos para que las cosas cambien y decir a todas luces cómo está la cosa y movilizarnos y bueno, todo lo que podamos. Algunas cosas hemos empezado ya a hacerlas, algunos me conocen, saben que trabajamos en Cáritas también en estos temas, y desde la plataforma Girona Cool, que estamos hoy convocando, y por lo tanto pedir que nos sumemos, que no lo dejemos en el vacío, y que cuando convoquemos algo que podamos pensar que puede ser importante y contundente, contemos con la presencia de todos y todas, y de muchos más que invitemos a esta causa. Creo que merece la pena que no quede en el olvido y que no haya impunidad, porque las cosas cuando quedan impunes se repiten. Y sabemos que esto no puede quedar así, porque como decía yo al principio, creo que estarán de acuerdo conmigo, es raro, es incomprensible que se haya archivado un caso con las pruebas que hemos visto de contradicciones del mismo gobierno y de las imágenes, que por supuesto son clarísimas y no coinciden con la versión oficial de lo que ocurre allí.
Por lo tanto, ánimo, adelante, muchas gracias por su asistencia y un aplauso para Sani.